decíamos, la condición del 4, opción 4, ¿sí? Tenemos esas dos condiciones. Mientras la cantidad de temperatura sea menor a n y la cantidad de ceros sea menor o igual a 4, yo tengo que ingresar. Y estábamos viendo qué operación lógica uno esas dos condiciones en mi estructura while, o do while. ¿Sí? Me decían el OR. El OR es una o la otra se hace verdadera. A mí no me sirve eso, ¿sí? Porque si alguna se cumple, ¿sí? No se cumple, perdón, ¿sí? Que yo llegué a n, o que tengo más de 4 ceros, tengo que salir. Entonces, la operación lógica que tengo que usar es el AND. ¿Está? Ezequiel dice, ¿se podría hacer un for que dentro del for haya un if break? No, Ezequiel. El break está prohibido en el paradigma imperativo que estamos estudiando, ¿sí? Porque corta un ciclo. Así que el break solamente se utiliza en la estructura switch que estuvimos viendo el martes pasado. ¿Está? Eso no lo hagan en el parcial, ¿no? El break, no. El continue, no. Sí, se puede poner varias condiciones en el while, como en el if, ¿sí? Pero recuerden cómo está dada una condición. Son dos valores unidos por un mayor, menor, igual, ¿sí? Y si hay varias condiciones, por una operación lógica, el AND, el OR. ¿Sí? Otra operación lógica es la negación, no es igual, es distinto. Muy bien. ¿Otra consulta? ¿Se entendió ese punto? Cualquier cosita, hacen el código y me envían la consulta, ¿sí? A Sofi, a mí, a Gaby, ¿sí? O a Claudia. Muy bien, seguimos. El 6 se los dejo, es fácil, ¿sí? No hay for. El 7 también se los dejo. Otro que vamos a ver ya directamente, el 16 ya lo hicimos. El 18. ¿Sí? El 18 me gustó el enunciado, ubíquense en el contexto en que trabaja, ¿sí? Perdón, 19 dije, ¿no? Dice 18. El 19, el 18 ya lo hicimos, es del factorial, lo hicimos el martes pasado con Gaby. Trabaja con, ¿sí? Un puerto con buques. ¿Está? Sofi, te paso la posta. Sí. Ahí comparto. Ahí estamos. El algoritmo, el enunciado dice, un buque de carga traslada hasta 100 contenedores a 3 diferentes puertos del país. Los puertos se identifican con los números 1, 2 y 3. De cada contenedor que el buque traslade se registran los siguientes datos. Identificación del contenedor, peso del contenedor, puerto de arribo. Puede ser 1, 2 o 3. El ingreso de datos finaliza con la identificación de un contenedor igual a 0. Se pide calcular e informar el peso total del buque que debe trasladar, la identificación del contenedor de mayor peso, la cantidad de contenedores que debe trasladar a cada puerto. Bien.
¿Cuáles son los datos de entrada? ¿Qué tengo que ingresar yo? El peso del Identificación, contenedor. Peso total del buque. Exacto, no, y el peso puerto. total del buque no. Es el peso total del buque es lo que vamos a calcular. Lo que sí vamos a ingresar es el peso de cada contenedor que cargue el buque. Serían estas tres cositas. Bien. Estas tres. Bien. ¿Cuántas veces lo ingreso? 3. Porque si ingresa un 0. Hasta que el contenedor sea 0. Bien, pero yo sé que puedo tener hasta 100 contenedores. Entonces, Hasta 100 veces. hasta 100 veces y hasta que el contenedor sea igual a 0. Sería, recuerden lo que recién estuvimos hablando, ¿sí? El write hay, o la condición, la estructura de repetición se da con dos condiciones. O que llegue yo a tener 100 contenedores y yo haga stop, basta, no puedo cargar más, o que el contenedor, la identificación del contenedor sea 0. Eso va a suceder, ¿sí? Antes de que llegue a 100, por supuesto. Se tiene que Entonces dar sería un una OR. de las dos cosas. Entonces sería un OR, o llegue a 100, o que se ingrese un 0. Perfecto. Bien. Entonces, yo tengo una variable cantidad que voy a ir contando los contenedores. Y voy a ingresar un ID. Voy a tener un while, acá, que yo pregunte si, mientras que el ID sea distinto de 0 o And, cantidad, and, perdón, sí. ¿sí? Porque cualquiera de los dos se hace falsa, yo tengo que salir. Ya salí. ¿Sí? Con el OR no. Fíjense que estamos diciendo distinto, o se cumple una o la otra, y la operación lógica es el AND. Sí, Entonces, mientras que, acá Fabián pregunta, ¿se puede usar los dos ampersand o la palabra AND? Sí, es lo mismo. entonces, mientras que el ID sea distinto de 0 y la cantidad sea menor a 100, voy a ejecutar. ¿Qué tengo que ejecutar? Yo acá solo ingresé el ID para yo poder validar y usar el while. ¿Tengo que ingresar acá todo junto? ¿Puedo ingresar acá una parte y acá otra? ¿Por qué les pregunto? Yo en mi caso, a mí me gusta solo ingresar el ID y en caso que sea válido, yo recién ahí ingreso el peso del contenedor y el puerto de arribo. ¿Pero qué pasa con el puerto de arribo? Tiene que ser un valor de 1 a 3. Exacto. ¿Y cómo hago validar eso? Con if. ¿Con un if o hasta que ingrese hasta Do que ese while. valor sea? Un do while, que me ingrese hasta que ese valor sea el que yo necesito. ¿Sí? Con un if, ¿qué pasa con un if? ¿Sí? Podés salvarlo una vez, ¿sí? Le decís, si digamos, el puerto no es de 1 a 3, por favor ingresalo nuevamente, ¿sí?
y lo pedís. Pero si esa persona nuevamente te ingresa un valor que no es dentro de ese rango, eso ya pasa en el proceso, ¿sí? Y no tiene que pasar ese dato que está mal. ¿Tá? Entonces, la validación, mientras vos ingreses un dato incorrecto, no te va a dejar pasar al proceso. Y siempre la validación se hace con el do while. Acá, bueno, hay varias formas de poner la condición, pero preguntamos si puerto es distinto de 1. Ahí está. Acá va el i. Perdón. Puerto distinto de 2 y puerto distinto de 3. Obvio. Ah, Lucía, esa es una consulta que teníamos, ¿sí? Que el do while va por el falso para arriba, ¿sí? Eso lo aclaré yo. Te vas a, a ver, a la parte de configuración. ¿Se puede cambiar eso? Sí. A ver. Te vas a opciones del lenguaje, perfiles. Vas a personalizar el perfil en que estás usando y la última opción de opciones del lenguaje se tiene que tildar. ¿Qué dice esa opción? Preferir repetir mientras que en lugar de repetir hasta que. Y ahí se salva ese error. Bien. Tilden esa y no van a tener ningún inconveniente. Si Bien. eso quedó pendiente. Lo dije, creo, en una de las clases del martes. Ay, y se lió. A ver si me lo dejo abrir. Ahí me lo dejo. Ahí te lo dejo. Ahí está. ¿Qué es lo que querés que te mostremos nuevamente, Enzo? ¿Dónde se cambia la opción? ¿La encontraste? Repito nuevamente. Te vas al menú configurar, opciones del lenguaje, entre paréntesis, perfiles. Después te vas a personalizar el botón que está abajo. Y de allí tenés que tildar la última opción que dice preferir repetir mientras que en lugar de repetir hasta que. Aceptás las dos ventanas y ya tendría que generarte el cambio. Muy bien, listo, muy bien. Seguimos, Sofi. Bien. Ingresé el peso, ingresé el puerto. Ya tengo la idea. ¿Qué me faltaría hacer ahora? Calcular el peso. Calcular el peso total. Empezamos con el proceso, ¿sí? Tomamos cada ítem y lo desarrollamos. Peso total más peso. ¿Sí? Ahí estamos desarrollando el proceso, el peso total que el buque debe trasladar. ¿Mm? Muy bien. Vamos por el segundo. Ahora vamos
La identificación del contenedor de mayor peso. ¿Cómo hago? Es el algoritmo de buscar el mayor. Entonces pregunto, voy a tener una variable mayor igual a -1, puede ser, porque todo peso va a ser positivo. Entonces, si yo lo pongo en -1, sí o sí voy a encontrar un mayor. Entonces, Discúlpame, Sofi, una cosa. Esa es otra técnica que usa Sofi, ¿sí? Nosotros recuerden que en otros ejercicios lo desarrollamos en buscar el primer dato que ingresamos, ¿sí? Lo guardamos en mayor y después comparamos lo que cargamos en mayor con los demás datos, ¿sí? Esta es otra técnica que tiene Sofi. ¿cómo sabría si es el mayor acá? Perdón, si es el primero acá. Porque tengo un while. ¿Qué puedo hacer yo? Lo vas a ¿O hacer qué tengo que me ayuda? ¿Lo vas a hacer con la técnica que empezaste o empezás con...? No, les quiero preguntar a ellos cómo lo hacemos así que... Yo si quiero usar esa forma, puedo usar la variable cantidad. ¿Qué cantidad? Inicialmente la tengo en 0. Y cada vez que ingrese algo, la voy a tener que ir sumando. Que eso ya que estamos lo podemos agregar acá. Cantidad es igual a cantidad más 1. Bien. Cantidad me está identificando la cantidad de containers que De contenedores. está cargando mi buque. ¿Mm? Buscamos el mayor. Entonces, preguntamos si peso es mayor a mayor. En ese caso, voy a guardar el peso en el mayor, pero yo lo que necesito en realidad es el ID de ese contenedor. Entonces, voy a tener una variable más que se llama ID mayor, que va a ser igual a ID. Este punto ya planteado, nos falta este. La cantidad de contenedores que debe trasladar a cada puerto. ¿Qué podría usar acá? Un if, si por ejemplo ingresan a puerto 1, cantidad de puerto 1 sube 1. Un if cantidad 2, o sea, puerto 2 y así con cada uno. ¿Puedo usar en 3 if seguidos? ¿Tengo que usar necesariamente if anidados? Yo en mi caso, cuando lo había hecho, usé 3 if seguidos. Bien. Se pueden usar 3 if seguidos porque puerto no puede tener un valor distinto. Porque yo voy a preguntar si puerto es 1, si puerto es 1, a un contador de puerto 1. Vamos a poner más por más que el si high no lo permita, lo hacemos rápido. Y volvemos a preguntar acá si puerto es igual a 2. No necesariamente vamos a tener que usar if anidados porque siempre van a ser distintos los valores. Puerto 2 más. Y si puerto es igual a 3. Contador puerto
3. No. Hay algo que no me gusta porque todo esto, ahí está, va adentro del while. No me di cuenta y lo puse todo afuera del while. Es parte del proceso que tengo que ir repitiendo por cada contenedor. Así que todo eso tiene que estar dentro del ciclo. ¿Está? Entonces, tengo los procesados, las 3 cosas que me piden. Salgo y ¿qué tengo que hacer? Mostrar todo. Que A voy a ver, ir. Sofi, antes de salir falta algo, porque es un why. ¿Sí? ¿Qué La me condición falta? está, hay un dato en la condición. ¿Qué me falta? Los datos de la condición tienen que ser modificados. Cantidad se modifica. ID se modifica. So, puerto se modifica y tengo que volver a ingresar el ID. Para validar la condición de mi if. ¿Sí? Y Ay. ahí está. Me quedó. Y por último lo que tenemos que hacer es mostrar el peso total, mostrar el ID del contenedor, ID mayor, perdón. Y vamos a mostrar el contador de puerto 1, contador de puerto 2 y contador de puerto 3. ¿Esos contadores están inicializados en 0? No. No. Como cantidad, ¿sí? Todos los Claro. contadores y sumadores, recuérdenlo, inicializar en 0. Poner igual a 0, coma. Algunas veces se puede poner también en código contador puerto 1 igual a contador puerto 2 igual a contador puerto 3 igual a 0. ¿Sí? Entonces, con una misma sentencia, todos se inicializan en 0. ¿Alguna duda del ejercicio? ¿De cómo lo planteamos? ¿El ciclo se entendió, chicos? ¿Por qué ingreso el ID fuera del ciclo y después el puerto y el peso dentro? Sería lo mismo que poner, ¿sí? En la primera lectura del ID también pedir el puerto y el peso. La cuestión es que después también cuando pida el segundo ID antes de cerrar el ciclo tengo que adicionar puerto y peso. Mientras que ahí solamente vuelvo a pedir un dato. Y si se verifica ese ID como apto, como que me sirve, que lo ingresó bien, que no haya ingresado un 0, recién pido los otros dos. Bueno, ¿se entendió, chicos? Sofi, ¿estamos solos nosotros? Estamos solas. Parece que sí. Vamos, pongan las cámaras. Bien, bien, Cristian. Muy bien. Seguimos, Sofi. Vamos, quiero Bien. verlos, por lo menos por las dudas, si se están durmiendo, no sé. ¿Qué están haciendo? Disculpame, Sofi, ¿podrías bajar al final del diagrama para ver qué es? Sí.
Está perfecto, muchas gracias. Vamos con el código. Vamos con el código. Bien. Ya tengo Está bien. un poquito adelantado. Más que nada los variables que uso. ID, puerto, como enteras. Contador puerto 1, contador puerto 2, contador puerto 3. El peso total. Tienen que estar inicializadas en 0, contador. Y ahí la inicializo. Contador ¿Las de qué puerto hora? 1 igual a contador puerto 2, contador puerto 3, y las inicializamos todas en 0. Muy bien. El peso total, me está faltando la cantidad, que cantidad también es igual a 0. Ah, ya lo tenía. Ahí está. Está acá. Y me parece que ninguna más. Ah, los de mayor. Peso mayor y de mayor. Vamos a poner el peso mayor en -1. Ingreso la identificación del contenedor, lo guardo en la variable ID. Si mi condición, el ID es distinto de 0 y la cantidad es mayor a 100, entonces sumo la cantidad, ingreso el peso del contenedor y ingreso el puerto en un do while. Oh, me quedo esto afuera. Copio la condición, mientras que puerto sea distinto de 1. Se me perdió. Y puerto sea distinto de Ahí 2. se podría poner, chicos, también el intervalo. Mientras puerto sea mayor o igual a 1 and menor o igual a 3, también estaría dentro del ciclo. Voy calculando el peso total, que el peso total es igual a peso total más peso. Y calculo el mayor, if peso es mayor a mayor. En este caso, el mayor es igual a peso y el ID del mayor es igual al ID. Después consulto si puerto es igual a 1, contador puerto 1 más, si el puerto es igual a 2, contador puerto 2 más, y si el puerto es igual a 3, acá me queda bueno, contador puerto 3 más.
Fíjense en esos if, son if simples, ¿sí? Cuando no hay acción por el else, no se pone el else, ¿sí? Y cuando hay una acción por el sí, se puede no usar llaves. Si ponen llaves, no hay ningún inconveniente. Termina el if, tenemos todos los print para mostrar. Compilamos y puerto, ingresa el puerto, ahí está, le puse una I. Me faltaron los puntos y coma. Mayor no está declarada, me dice, porque le puse peso mayor en vez de mayor. Ahí está. Vamos a dejarlo en mayor. Y puse porcentajes en el... Porque los copié. Debo decir que los copié, entonces... Claro. Ahí está. Y del contenedor, vamos a probarlo, 0. Bien. ¿Por qué me pone que la identificación del buque de mayor peso es cualquier número? A ver si... 3.547.000 y algo. ¿Por qué me pone eso? Porque no se llegó a ingresar nada y ese es el valor que tenía almacenado. Claro, es lo que se llama basura, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaría si las sumas y los contadores no lo inicializamos? Empiezan a contar desde ese número, o algo parecido, cualquier cosa nos lo da. Cualquier cosa. Recuérdenlo eso. Bien. Acá vamos a poner, para probar lo que funcione, mayor, menor que 2. Ingresamos el 6, el peso del contenedor 50, puerto de arribo 6. Me lo vuelve a pedir, ingresamos un 2, me vuelve a pedir la identificación del contenedor. Ya pasó 9, el primero. 60, puerto de arribo 3, ingresé la identificación, 4. Llegamos a la cantidad, ¿sí? El identificador último es para validar la última condición que salta con la cantidad, ¿sí? No por el identificador igual a 0, sino porque llegamos a la cantidad de contenedores máximo que pusimos. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Seguimos, chicos? Muy bien. Seguimos. Muy bien. Siguiendo con el trabajo práctico, el ejercicio número 20 lo vimos, en donde vimos lo que es la validación. El ejercicio 21 lo vamos a desarrollar ahora. El ejercicio 21 dice: se dispone de un lote de valores que representan importes de ventas de sucursales de un supermercado, que finaliza con el valor -1. El lote está dividido en sublotes.
por medio de valores 0. Cada sublote es una sucursal. Desarrollar un programa que determine e imprima por cada sucursal el promedio de valores, el total de cada sucursal procesada, el valor máximo del conjunto, es decir, de todo el lote, indicando la sucursal en que se encontró y la posición relativa del mismo en la sucursal. Nota, puede estar el lote vacío, el primer valor puede ser el -1, o puede haber uno o varios lotes, uno o varios o todos los sublotes vacíos, ceros consecutivos. ¿Está? ¿Qué es lo que me pide el enunciado? A ver que abro el Word. Un momentito. Muy bien, vamos a ver esta pantalla. ¿Ven? El ingreso de datos puede ser este lote de números, ¿sí? No se está bien. Ahí sí. ¿Ahí? Ahí está, ahí está. Está lenta la Wi-Fi. Muy bien. Fíjense, es una línea de importes de venta, ¿sí? Y cada intervalo antes de un 0 es una sucursal. Es decir, que el 0 me dice que acá los datos de la primera sucursal, ¿sí? Que sería esta, tiene 3 importes de venta. El 0 me identifica que ahí terminé esa sucursal y la siguiente sucursal empieza desde ahí hacia abajo. Entonces la segunda sucursal tiene estos 2 importes de venta. ¿Sí? Acá terminan los datos de una la sucursal y ahí me indica que empieza otra sucursal. Pero el siguiente es un 0, es decir, que la sucursal 3 no tuvo importes de venta. Ahora acá empieza otra sucursal que tiene un importe de venta, que es la sucursal 4. ¿Se entiende? El 0 termina esa sucursal y después aparece el -1. Que es el -1, es el valor que me indica el fin de mi ingreso de datos. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que me pide el ejercicio?
me pide que por cada sucursal sacar el promedio de valores. ¿Qué tengo que hacer? ¿Sí? Ubicarme en los primeros números, que mientras yo no llegue a tener un 0, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? Sumar los valores, y después cuando yo ingreso un 0, ahí terminó la sucursal. Y ahí tengo que mostrar el promedio de valores de la sucursal que pasó. Entonces, aquí, en este punto, ¿sí? Es cuando yo tengo que mostrar el promedio de los datos de la primera sucursal que ingresé. ¿Se entiende? ¿Qué otra cosa me pide? El total de cada sucursal procesada. ¿Qué es el total? La suma de los importes. Entonces ahí también muestro la suma. El último ítem dice el valor máximo del conjunto. Es decir, de todos los valores que yo ingresé, indicando la sucursal en que se encontró y la posición relativa. ¿Qué significa eso de la posición relativa? Si estoy en la sucursal 1, ¿sí? La posición relativa va a ser la primera posición para 2,34, la segunda posición para 2,3 y la tercera posición relativa de la sucursal 1 para el 100. Ahora, de estos ítems, ¿cuál es el mayor? ¿Cuál es su sucursal? ¿Y cuál es la posición relativa? A ver, chicos. De la primera 100 y sería 3. Muy bien. Entonces, de todos los datos que ingresé, el 100 es la venta mayor, ¿sí? Está en la sucursal 1 y está en la posición relativa 3. Ese proceso, ¿sí? Interviene en todas las sucursales. Por ende, ese resultado, ¿dónde lo voy a ver? Acá, ¿sí? Que sería mayor sucursal del mayor y la posición del mayor. ¿Sí? ¿Se entiende esto del promedio y la suma que me lo pide por sucursal? Cuando yo termino una sucursal es cuando aparece el 0. La próxima vez que saque promedio y suma va a ser aquí. Acá voy a tener que sumar todos estos datos y después los voy a tener que contar también, por supuesto, para sacar el promedio y mostrar el promedio y la suma acá. Acá también, aunque no haya, hay un cambio de sucursal. Promedio y suma, y acá promedio y suma. ¿Se entiende lo que tengo que hacer? Que mientras no ingrese el 0, ¿qué tengo que hacer? Sumar y contar, preparar los datos para que cuando aparezca un 0 pueda calcular el promedio y la suma de todos esos datos ingresados. ¿Se entiende? Vamos a seguir. Sí. ¿El promedio y la suma se indican cada vez que se ingresa un 0 o al último? No, cada vez que se ingresa un 0, porque te pide el promedio por cada sucursal. Si vos lo ingresás, lo mostrarías o lo calcularías con todos los datos, sería el promedio de todo el lote. Y si no, vos querés ¿cómo haríamos? mostrarlo al final,
mostrarías el promedio y la suma de la última sucursal, y no de las intermedias. Ahí en la sucursal 3 no tendría promedio, ¿o sí? Tenía un promedio 0, una suma 0, pero lo tenés que indicar. ¿Está? O por lo menos un mensaje que no hay datos de la sucursal. ¿Está? Sí. Sí, sí. Muy bien. Entendiendo qué es lo que hay que pedir y hacer, vamos al diagrama de flujo. No veo el... Muy bien. Profe, Sí, una pregunta. Yo lo pensé poniendo un do while dentro de un while. ¿Puede ser? cuidado que es ciclo dentro de ciclo. Se tiene que terminar el ciclo más interno para que varíe el ciclo más externo, ¿sí? Sí, Habría yo que el ver do si while. funciona, habría que ver. Nunca borren sus diagramas de flujo, ¿sí? Puede ser que funcione. Son distintas formas de pensar. Y si se llega a la misma solución, está perfecto, ¿sí? Después lo vemos, lo podemos ver. Muy bien, empezamos. ¿Sí? Empezamos con un título que vamos a poner lotes. ¿Está? Empezamos. Vamos a poner acá una variable que me vaya contando las sucursales y que empiece con la sucursal 1. ¿Sí? Que los primeros datos yo sé que van a ser de la sucursal 1. ¿Sí? Una bandera que vamos a ver después para qué la utilizo, en 0, ¿sí? Y vamos a ver qué otros datos después tengo que inicializar. Recuerden, en un diagrama de flujo, dejen siempre un rectangulito para después inicializar todas las variables que necesiten. Muy bien. Ingreso. Ingreso la primera, el importe de venta, el primer importe de venta. Y ve, ¿sí? Después la declaración de variable y todo eso lo vamos a hacer después, ¿sí? Igual forma de un diagrama de flujo está el concepto de cómo hacer todo el proceso, más el código es la declaración de datos. Acá es importante que ustedes muestren un mensaje, ¿sí? Para ubicarlos y para ubicarse ustedes cuando ingresan. Ingrese importe de venta y pongan esta información, -1 para finalizar. ¿Se entiende? Para saber cómo finalizar. Muy bien. Validamos y empezamos con el ciclo. ¿Qué pasa? Que mientras yo tenga un importe de ventas que no sea -1, yo tengo que ingresar. Así que ahí medianamente tengo el ciclo. Trabajo con un while. ¿Sí? ¿Y qué digo? Mientras importe de venta no es igual a -1, tengo que hacer el proceso. ¿Qué tengo que hacer el proceso? ¿Sí? Tengo que empezar los importes. Pero ahora también, en el proceso tengo que detectar cuándo está el 0.
porque ahí tengo que mostrar y calcular resultados. ¿Está? Entonces, tengo que hacer una diferenciación. Si no es 0, tengo que ir sumando, porque estoy dentro de una sucursal. Si es 0, apa, ahí terminó mi sucursal, tengo que mostrar resultados. Así que eso, ¿sí?, se da con una decisión. Pregunto, si IB es igual a 0. Vamos a ir por la parte fácil. Si no es igual a 0, es decir, que estoy ingresando importes de venta de esa sucursal, ¿qué tengo que hacer para luego calcular, ¿sí?, la suma y el promedio cuando ingrese un 0 dentro de esa sucursal? Sumar y contar cuántos pesos se van ingresando. Muy bien. Vamos a ver. S es igual a S más IB. Y vamos a contar C más más. Ahí tengo 2 datos más. ¿Sí? C es un contador, tiene que estar validado, inicializado en 0. Y la suma es un sumador y tiene que estar también inicializado en 0. ¿Estamos? Muy bien. ¿Algo más tengo que hacer aquí? No. Muy bien. Ahora, cuando entro un 0, ahí termina mi sucursal. ¿Qué tengo que hacer? Promedio y mostrar la suma. ¿Está? Ahora, si no hubo datos, ¿qué va a pasar si yo calculo el promedio así? S va a valer 0, C va a valer 0. El lenguaje o el código va a querer hacer la división en 0. 0 dividido 0. Va a saltar, ¿sí?, como un error. Se trunca la ejecución. ¿Sí? Además, 0 dividido 0 no se puede. Por ende, tengo que validar si hay datos para sacar promedio. Un if. ¿Qué pregunto? Si suma es mayor de 0 o si C es mayor a 0. Cualquiera de los datos sirve. ¿Está? Si C, en este caso vamos a poner si es mayor a 0. Si C es mayor a 0 significa que hay datos. Vamos a calcular el promedio. Epa, que no me quiere. No me lo quiere tomar. Ahí está. El promedio va a ser igual a S dividido C. Y ya que está, es un resultado, lo tengo que mostrar. Muestro promedio. ¿Está? En caso de que no haya sumado nada en esa sucursal, ¿qué podríamos hacer? Podríamos mostrar un mensajito diciéndole que no hay datos en esta sucursal. Profe, ¿ahí a la suma o a la cantidad no había que alguna hacerla float? ¿O bien? O sea, No si las declaré declaramos tipo enteras. de datos. Sí, son todos. Sucursales entera. ¿Sí? Bandera es entera. C es entera. Suma, float. ¿Sí? Promedio, float. ¿Sí? Y no voy a tener ningún inconveniente porque voy a hacer, en la división tengo un float dividido un entero. Así que el promedio va a salir bien. ¿Esa es la duda? Sí. Bien. Muy bien. Seguimos. Aquí, entonces, tenemos que, ahí estoy mostrando el promedio de cada una de las sucursales y el total de cada una de las sucursales procesadas.
Entonces, aquí tendría que también mostrar el total de cada una de las sucursales, ¿sí? Acá voy a mostrar cuál es la sucursal que yo estoy trabajando y cuánto sumó esta sucursal. La suma lo voy a tener acá. La sucursal la estamos contando nosotros. Suponemos que los primeros datos, ¿sí?, son de la sucursal 1. Entonces acá muestro suc, ¿sí?, y S. Muy bien. Ahora, esos datos son de una sucursal, ¿sí? El 0 me está indicando que el siguiente dato va a pertenecer a la siguiente sucursal. Entonces, tengo que tener en cuenta que lo que sumé hasta ahora, ¿sí?, lo tengo que borrar. Es decir, esta S la próxima vez que pasa por acá tiene que valer 0. Y C tiene que valer 0, porque empiezo una nueva sucursal. Entonces, S lo vuelvo a 0. ¿Qué otra variable? C lo vuelvo a 0. Y también ya no va a ser la sucursal 1 la que voy a procesar, sino que va a ser la sucursal 2. Vamos a hacerlo así. Para que los próximos datos ya tengamos en cuenta que la sucursal que estoy ingresando, ¿sí?, es la sucursal 2. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es importante. Sí. Muy bien. Muy bien. Lo que queda, ¿sí?, es el punto 3. El punto 3 decía el valor máximo del conjunto, indicando la sucursal en que se encontró y la posición relativa del mismo en la sucursal. Es decir, esto es por sucursal. Ahora tengo que buscar el máximo de todos los números que ingresé, ¿sí?, a qué sucursal va a pertenecer y el lugar relativo dentro de esa sucursal. ¿Está? Muy bien. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo pongo o inicializo mi variable max? ¿En 0? En 0 puede ser, ¿sí? Pero si quiero realizarlo de acuerdo al algoritmo que aprendimos, que el primer importe que yo ingreso sea ese importe que se cargue en max. ¿Cómo haríamos? Este primer importe. Por eso uso una bandera, ¿sí? ¿Qué era una bandera? ¿Se acuerdan? Es una variable que toma un valor, ¿sí?, y cuando paso, valido, la cambio de valor y nunca más va a ser modificada. Nunca más voy a pasar donde la cambié. Entonces, una de las formas de hacer eso es preguntar si bandera, que está en 0, ¿sí?, es igual a 0. Si es igual a 0, es decir, que nunca pasé por aquí, ¿sí? Y acá lo que hago, si es la primera vez, es poner o inicializar max en IB, en el valor de importe de venta que ingresé.
Y también guardo la sucursal en donde sucedió o está ese importe de venta. Ahora, la posición relativa, ¿cómo la saco? ¿Dónde podría estar la posición relativa? De ese importe de venta en la sucursal. Recuerden que cuando no es cero, es decir, todos los datos que de una sucursal pasan por este caminito, ¿sí? ¿Dónde estará mi posición relativa? En C. En C. Muy bien. Podría sacarla de C. Y si el primer dato me va a dar que la posición relativa es 0. No me suena bien. Si era el primer dato, me tiene que decir que la posición relativa es 1, no 0. Perdón. No. El primer dato ya se incrementa en 1. Así que daría bien. No es un contador de 0. Que empieza desde 0. Así que pos, ¿sí? Max, vamos a guardar C. ¿Se entiende? Hasta ahí va. No sé por qué no quedó en el medio. ¿Se entiende? Bueno, eso en el caso, ¿sí?, de la primera vez, con el primer dato, para cargarlo en Max. Y significa que acá no tengo que pasar nunca más. Entonces, ¿qué hago? La bandera lo cambio en 1. ¿Está? Ahora bien, el primer dato, ¿sí?, pasa por acá, Max toma un valor, ¿sí? La sucursal, acá ducursal, no. Sucursal máxima toma un valor, ¿sí? La posición de ese importe en la sucursal toma un valor y la bandera se pone en 1. Ahora, para los otros datos que no son el primero, ¿qué tengo que hacer? Preguntar si ese nuevo dato, ese segundo, tercero, cuarto dato que yo ingreso, es mayor a Max. ¿Sí? Entonces, pregunto si B es mayor a Max. ¿Sí? Si es mayor a Max, ¿qué hago? Es un nuevo mayor, es un nuevo dato mayor. Entonces actualizo la variable Max con ese valor. ¿Qué otra cosa? Sucursal Max es igual a suc y me falta uno de la posición relativa. Pos Max es igual a C. ¿Está? Muy bien. Así que ingreso un número de ventas que mientras ese número de ventas no sea igual a -1,
voy validando. Si cambio de sucursal, es decir, que si ingreso un 0, saco promedio, ¿sí? Incremento el número de sucursal y muestro la suma también que voy generando cuando no es un 0. Acá en este proceso busco el mayor de todos los números que ingreso. ¿Y qué me falta? Todo el proceso está. Pero cuando regreso, nuevamente tengo que validar un importe de venta. Falta la lectura, porque si no, generaría el ciclo siempre con un mismo dato. Y B tiene que cambiar, y B necesita otra lectura para que cambie. Por ende, acá ingreso el siguiente importe de venta de mi ciclo. ¿Está? Al finalizar el ciclo, cuando ya ingreso el -1, ¿qué hago aquí? Muestro Los datos. ¿Cómo? No, iba a decir justo lo mismo que ustedes, que muestra los datos. ¿Qué datos? Acá puse el ingreso y no egreso. Ahí está. ¿Qué faltan los datos? Los del máximo, nada más. ¿Sí? Porque los El otros promedio. son de acuerdo a la sucursal. Entonces, muestro max, muestro sub max y muestro post max. Y estaría. ¿Sí? Profe, una pregunta. ¿El importe de venta puede ir adentro y no hace falta ponerlo 2 veces? No. Vos decís acá. Pero ¿qué pasa cuando lo pongo dentro del ciclo? La condición, ¿cómo la valido? Al final se evaluarían. No me permite. Es la primera circunstancia, ¿sí? Al final sí, la pones al final, pero al principio, ¿qué valor tiene cuando empezás todo? Y B, cuando vos llegas a la condición, tiene que tener un resultado. Eso me lo hacen mucho en los códigos. Y en los códigos C no entiende, ¿sí? Y recuerden que cuando se declaran una variable y B puede tomar cualquier valor. Entonces la condición va a ser verdadera, porque va a tener un número positivo, pero va a tener basura. Por eso no va a saltar en la ejecución. Pero digamos, ese valor yo no lo ingresé y no es válido para el algoritmo. ¿Se entiende? Cuando yo uso un dato, ese dato tiene que tener un valor asignado. ¿Preguntas? ¿Qué había en la salida al final del ciclo, profe? La salida al final del ciclo está la parte del máximo de todos los valores, de todas las sucursales. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá, fíjense que cuando empezamos un 0, ¿sí? Cambio de sucursal. Suc se incrementa en 1. Estaba en 1, pasa a 2, en 3, etc. ¿Se entiende? Se los dejo para que lo codifiquen. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Se entendió?
Chicos, Sí, se entendió bien, bastante. bueno, hasta ahí. ¿Sí? Recuerden, para cuando codifican, esto es un while, no es un if. ¿Sí? Este es un if que tiene else. ¿Sí? Utilicen llaves porque hay más de una instrucción en cada uno de los lados. ¿Sí? Este es un if. ¿Sí? Llaves porque hay 4 operaciones. No lleva else, es simple. Y este es otro if. ¿Está? No se olviden de la lectura al final de write. Dentro de write. ¿Está? Y después del cierre de llave de write, ¿sí? Del write, ¿sí? Se pone los prints mostrando esos 3 datos. No se olviden de poner los contadores y sumadores en 0 para la nueva sucursal. Si no, se van a ir sumando todos los datos. ¿Está? Y acá siempre en el ingreso, si hay una cláusula o un número que me define el fin del ciclo, es importante ponerlo en el mensaje. Toda información que le ayude al usuario a trabajar o entender la ejecución del programa, se tiene que dar. ¿Está? Para el 0 no hace falta especificar que ingrese 0 cuando quiera cambiar de sucursal. También no estaría mal, digamos, es una metodología que se entiende que es interna, pero no estaría mal aclararlo. ¿Otra consulta? ¿Ya lo copiaron? Sí, profe. ¿Se entendió el concepto de bandera? Es decir, de pasar una vez a hacer un código específico y que esa bandera cambie y nunca más voy a pasar por esa resolución, por esa sentencia. ¿Se entendió eso? Eso es una bandera. ¿Sí? La que usamos acá para el mayor. Para inicializar las variables max, ¿sí? Y sus datos con el primer valor que ingreso. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Muy bien. Siguiendo con el trabajo práctico, el 23, 22 es fácil, ¿sí? El 23 es ejecutar un código, un pequeño código, en donde si ustedes lo corren, es decir, lo ejecutan, van a ver que me va a permitir contar la cantidad de líneas, la cantidad de palabras y la cantidad de caracteres que yo voy ingresando. Para ejecutar eso, ¿sí? Que es el ingreso de caracteres, por eso fíjense en el write. El write es bastante complejo ese write porque hay 3 operaciones que se hacen. ¿Lo están viendo? Sofi, ¿vos tenés el trabajo práctico ahí? ¿Podés visualizarlo? Sí. Así no estoy hablando en la nube. ¿Está? Fíjense en el write, ¿sí? En el write aparece la función getchar. Getchar es una función que me permite ingresar por teclado una letra.
Eso es como un scan, ¿sí? Lo que yo presiono por teclado se guarda en C. Fíjense que Headchar está generando una asignación con C, ¿sí? C igual a Headchar. Eso que yo ingreso se guarda en la variable C y se compara con EOF, que es el fin de archivo o el fin del ingreso de datos. ¿Y cómo ingreso ese fin de archivo? Esa instrucción llamada EOF. Presionando las teclas Control Z. Fíjense que abajo hay una aclaración, un recuerde, que dice que el fin del archivo, el EOF, se genera presionando las teclas Control Z. Control Z, una vez que introduzca el texto. Es decir, que yo ingreso, y van a ver que puedo ingresar en un texto, ¿sí? Puedo hacer Enter, puedo seguir ingresando una oración, Enter, y me va a permitir ingresar lo que yo quiera hasta que presione el Control Z. El Control Z interrumpe, ¿sí?, el ingreso y me muestra ya los resultados. Fíjense qué es lo que en el ciclo del write me permite lo que voy a hacer. Pero primero fíjense que hay dos defines. ¿Qué era el define? Define. ¿Definir una constante o no? Eso, ¿sí? El define me permite, es una sentencia de preprocesador, ¿sí? Que se definen antes del procesamiento del código, y me declara, ¿sí?, una constante que se va a llamar int, que tiene el valor 1, y otra constante que se llama out, que tiene el valor 0. Es decir, que en el código, si encuentra un int, lo va a cambiar por un 1, y si encuentra un out, lo va a cambiar por el valor 0. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo ingrese una tecla, ¿qué hago en el write? Voy a contar, y para ello voy a utilizar contadores, que es NL, NP y NC. NC es la cantidad, el número de caracteres que voy ingresando. NP es el número de palabras, o la cantidad de palabras que voy ingresando en el texto. Y NL es la cantidad de líneas que voy ingresando en el texto. ¿Sí? En el write, la primera sentencia es contar o incrementar NC, que me cuenta la cantidad de caracteres que voy ingresando. ¿Sí? Ahora bien, yo teniendo una palabra, una oración, ¿sí? Supongamos, la casa es grande, ¿está? Yo voy a contar la palabra cuando yo llegue a un espacio o un enter o una tabulación, ¿sí? Porque sé que una palabra termina y puede empezar otra cuando se puede presentar uno de esos tres caracteres: un espacio, un enter o una tabulación. ¿Qué es una tabulación? Un corrimiento, un tab, que yo haya presionado el tab, ¿sí? ¿Qué es la barra T? Que yo haya ingresado un barra T, una tabulación, ¿sí? Muy bien. Y cuento el número de líneas cuando yo hago un enter. Y en C, ¿qué es un enter? Un barra N. ¿Está? Entonces, fíjense que la segunda instrucción es un if, que pregunta si C, el carácter que ingresó con el headchar, es un enter. Si es un enter, cuenta el número de líneas.
Si C es un espacio, un enter o una tabulación, pongo una variable que se llama state en out. Esa variable state me indica si estoy dentro de una palabra o estoy fuera de una palabra. ¿Sí? Si estoy fuera, ¿sí? Estoy ingresando un enter, un espacio o una tabulación. ¿Está? Entonces state está en out. Inicialmente state está en out. Es decir, no estoy en ninguna palabra. Voy a empezar. En caso de que no es un espacio, un enter o una tabulación, ¿sí? State va a estar en int, ¿sí? Pero fíjense que después de un espacio o un enter o una tabulación, ¿sí? Y yo ingreso un dato que no sea ninguno de esos ninguno de esos tres datos, ninguno de esos tres caracteres, significa que yo ingreso a una palabra. Y ahí es cuando la cuento a la palabra. Cuando yo ingreso un dato, que es un carácter, que no es un espacio, ni un enter, ni una tabulación. Y que el dato anterior fue uno de esos tres caracteres. Por eso pregunto, fíjense en el else, si state está en out. Es decir, que si yo estaba fuera de la palabra, fuera de una palabra, si estaba fuera de una palabra y ahora yo ingresé un carácter, es decir, que empiezo una palabra. Por eso state se pone en in y cuento la palabra. La próxima vez que yo ingrese a una nueva palabra para contarla, ¿qué voy a tener? Voy a tener ingresar la primera letra de la siguiente palabra y tener state en out. Es decir, que el anterior carácter fue un espacio o un enter o una tabulación. Vayan pensándolo, ¿sí? Es un ejercicio lindo para ejecutar, ¿sí? Y vayan viendo qué es lo que pasa con distintas ejecuciones, ¿sí? Esto se repite hasta que yo ingrese el control Z. Cuando ingreso el control Z, salgo del while y muestro la cantidad de palabras, la cantidad de líneas y la cantidad de caracteres. Serían nuestros contadores. ¿Preguntas? ¿Seguimos? Un último ejercicio y nos vamos. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. Deja de compartir, Sofi. Así comparto ahora yo. Perfecto. Vamos a ver otro ejercicio. Esta vez se lo doy en código, que es muy lindo ejecutarlos. Que es el ejercicio 25. El ejercicio 25 dice, simular el comportamiento de un reloj digital, imprimiendo la hora en minutos y segundos, de un día desde las 000 horas hasta las 23:59 horas. ¿Sí? Utilizar la función sleep, entre paréntesis, le tenemos que dar un parámetro en segundo, de la librería windows.h.
Esa función sleep lo que me hace, ¿sí? Fíjense, sleep es dormir, lo que me hace es pausas en segundos. ¿Está? Pero en segundos del procesador, es decir, que si nuestro procesador es potente, tenemos que ponerle más segundos. Van a darse cuenta. Y eso es lo que me permite a mí que estos for, cuando se ejecute mi código, no vaya y me muestre todo continuo, sin dar la forma de reloj, es decir, que me muestre por segundo la variación. ¿Ah? Si yo no pongo el sleep, no se va a detener y va a ser todo un montón de números, uno abajo de otro, y no se va a corresponder a los tiempos de un reloj. ¿Está? ¿Qué es un reloj? ¿Sí? O cómo podemos codificar un reloj. ¿Sí? Sabemos que los segundos van desde 0 a 60. Y un minuto, ¿sí? Se ejecuta un ciclo de segundos de 0 a 60. Es decir, en un minuto yo tengo los segundos que varían de 1 a 59. ¿Sí? En una hora tengo un minuto que se ejecuta 60 minutos, perdón, 59 minutos que se ejecutan a su vez cada uno 60 segundos o 59 segundos, ¿sí? Fíjense que es todo anidado. Entonces, empecemos con los segundos, ¿sí? Para hacer variar los segundos, sé que el segundo tiene que empezar desde 0 hasta el 59, con un incremento de 1 en 1. ¿Y qué es lo que muestro? Muestro, y ese va a ser el print de la ejecución de los 3 for anidados, en mostrar lo que vale en cada secuencia H, M y S. H me va a variar las horas de 0 hasta las 23. Cada vez que H varía una vez, los minutos varían 60 veces. Es decir, se genera un ciclo de 0 a 59. Y por cada variación de un minuto, se ejecuta el ciclo de los segundos que va a variar de 0 a 59. ¿Qué hace esta instrucción CLS del system? Por eso está la librería STLib. ¿Qué hacía? Limpiar. Muy bien, me limpia la pantalla para que siempre me aparezca el último print, ¿sí? El último dato mostrado. Si no, me va a aparecer uno abajo de otro, la resolución de mi reloj. Y sleep, acá, es lo que me da la pausa. Yo lo puse en 1000. Cuidado, fíjense, sleep es con la S mayúscula. Existe otra sentencia que es con S minúscula, ¿sí? Que es muy similar. Vamos a ver si lo podemos ejecutar. Miren ahí, ¿sí? Ahí puedo usar color también, ¿sí? Puedo ponerlo más en el medio, con barra T, incorporando barra T antes del print, ¿sí? Y ahí lo puedo dejar. Fíjense que está muy lento, entonces el sleep lo puedo poner con un valor menor, ¿sí? ¿Qué
Fíjense que aparece un saltito. Ese es el System CLS que me está borrando la pantalla antes de mostrar el siguiente dato. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Yo no entendí el sleep 1000. No entendí esa parte. Bueno, sleep, fíjense qué pasa si lo anulamos. ¿Ves? Me está ejecutando, ¿sí? Cada uno de los for, pero está yendo al ritmo que la computadora o el proceso me lo da. Y no funciona con los tiempos de un reloj. Entonces, para aminorar, ¿sí? El sleep lo que me hace es una pausa en el tiempo. Es como una espera. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí, sí. A mí me quedó la duda de si ponemos un número más bajo, ¿va a ir más rápido o más lento? Va a ir más rápido, ¿sí? Porque la pausa que yo le pido es mucho menor. Y esto de cada computadora difiere, así que uno tiene que probar de acuerdo a lo que pasa en cada una de las computadoras. ¿Ves? Ahí con 900 va más lento. Se parece más a un reloj. Aunque creo que va más rápido. ¿Sí? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Les recomiendo que, para finalizar, vean que yo voy a subir la clase de ayer de Gabriela. Ella dio unos enunciados de ejercicios que como de prueba, ejercicios que pueden hacer ustedes para ir practicando para el parcial, ¿sí? Ejercicios tipo de regularidad y de promoción, ¿sí? Por ejemplo, algunos que me dijo son ingresar 30 números enteros, calcular el promedio de los positivos mayores a 50 y contar los negativos. Ese sería un clásico, ¿sí? Tengan en cuenta que contar, sumar datos que están dentro de un rango que cumplen una condición es básico. Promedio, básico. Eso sí o sí lo van a tener. ¿Tá? Otro podría ser ingresar 10 claves de una entidad bancaria y contar los números primos. ¿Sí? Números primos, números múltiplos de X número, ¿sí? De 5, ¿sí? De 8, los divisores, ¿sí? De un dato ingresado, son planteos que se pueden presentar. ¿Sí? Eso es más para los problemas de aprobación directa. Para datos, para parciales mayores a 6. ¿Sí? ¿Tomaron nota de estos dos enunciados? No sé si Gaby presentó otros. Por eso les digo que vean la grabación de la videoconferencia de ayer, que ya la cuelgo, además. Deme un ratito que la tengo el enlace y ya la publico en el campus. ¿Tomaron nota? ¿O vuelvo a repetirlos? ¿Quieren que repita? Sí, profe. Bueno, el primero,
ingresar 30 números enteros, calcular el promedio de los positivos mayores a 50. Y el otro es ingresar 10 claves de una entidad bancaria y contar las cuentas con número primo. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Les dejo esa tarea. Cualquier duda en cualquier enunciado, código que tengan, envíenlo, ¿sí? Sáquense todas las dudas antes del parcial, porque después en el parcial tienen que, digamos, ustedes resolverlos, ¿sí? Entonces, busquen ayuda si no entienden nada ahora. ¿Está? Entre Sofi, yo, Gabriela, Claudio, estamos dispuestos a sacar todas las dudas. Recuerden también el tutor. Él está también para ayudarlos. ¿Está? ¿Alguna otra consulta, pregunta? Si no, ya finalizamos la clase. ¿Todo bien? Muy bien, chicos, los dejo libres, que tengan un lindo fin de semana, que terminen bien la semana, y bueno, ya estudiar, chicos, ¿sí? No les pido que el domingo se pongan a estudiar, pero bueno, pónganse... El sábado un ratito. Eso. Cualquier cosita nos consulta. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, profe, chao.